Ok, ganó la mamá de Jesus. Aunque no se crean, las votaciones estuvieron muy parejas. Qué pena por Temari, que no ha podido ganar ninguna de las dos veces y ha estado tan cerca. La tercera es la vencida, supongo. Pero bueno, Kushina es la mamá de Naruto, la esposa de Minato, la mamá de Jesus. Nah, a pesar de haber salido menos que el tipo del ramen, Kushina de hecho hizo cosas importantes. Sin duda creo que tiene varias cosas por mencionar. ¿Qué tal, chicos? Y vamos a hablar de Kushina. Kushina era una niña del clan Uzumaki, nacida en la villa oculta entre los remolinos, o Uzushigakure, que de todas las villas es la más complicada de pronunciar. Tsunagakure, Kumogakure, Gakure. Esta villa fue completamente destruida debido a que las demás aldeas temían de un clan que residía aquí, llamados Uzumaki. Estos no solamente tenían una vitalidad increíble, ya que la mayoría lograba vivir muchos años más que el promedio, sino que eran especialistas en jutsus de sellado, y tenían unos realmente devastadores. Recordemos que en la época en donde esta villa fue aniquilada, no existían robots de Power Ranger, ni marcianos, ni nada de eso. Era la época en donde se usaban kunais, así que en teoría, este clan tenía el potencial de acabar con cualquier enemigo. La aldea del remolino tenía estrechos vínculos con Konoha, ya que el clan Senju y el Uzumaki eran parientes lejanos. Sin embargo, esta unión no fue suficiente para salvarlos, ya que la aldea del remolino no tenía suficiente poder militar. Me imagino que ya lo saben, pero ese símbolo que usa Naruto y que tiene la vestimenta de Konoha es de hecho el símbolo de la villa del remolino, representando así su unión. Pero bueno, debido a la cantidad absurda de chakra y vitalidad que tienen los Uzumaki, estos eran elegidos por Konoha para convertirse en Jinchurikis del famoso Kyuubi, por lo que Kushina se salvó de este exterminio, ya que fue llevada a la hoja, justamente para convertirse en la nueva Jinchuriki. La que tenía el Pokémon dentro antes de ella era la abuela de Tsunade, Mito Uzumaki, una mujer que no sabemos prácticamente nada, pero debió haber sido muy poderosa. Primero porque es 100% Uzumaki, es decir, no es mitad mogol como el prota, sino que es 100% pelirroja. Segundo porque era la esposa de Senju Hashirama. A diferencia de la actualidad donde Jesus unificó a todo el mundo ninja, antes la guerra era una cuestión diaria. Alguien como Hashirama, que lideraba el balance de los Bijus, no podía estar rodeado por gente que le sirvieran al enemigo de rehén, especialmente si era la Jinchuriki. Hasta Madara, cuando le dicen que Naruto es Uzumaki, recuerda claramente a Mito. En otras palabras, esta vieja debió haber sido la... Cuando Kushina es llevada a Konoha, esta conoce a Mito. Mito, que se encontraba en su lecho de muerte, le dice que tendrá un camino difícil, ya que tener un Pokémon en su estómago no es fácil, pero que el secreto para poder llevar una vida feliz, no solo como Jinchuriki, sino como persona, es llenar esos vacíos que sientes con mucho amor, ya que esto último es realmente lo más importante. Kushina tenía una mezcla de emociones muy fuertes que no son dichas explícitamente en el manga. Pónganse en su lugar un momento. Primero fue separada de su hogar, ya que fue seleccionada para ser la Jinchuriki, obviamente eso era contra su voluntad. Segundo, probablemente la única persona que le había mostrado algo de empatía desde que llegó a la hoja se estaba muriendo ante sus ojos. Tercero, por cuestiones de seguridad, la nueva Jinchuriki debía permanecer en la hoja, así que no podía volver a su hogar. Y todo esto le pasó cuando apenas era una niña. Parece que esto de tener una infancia de es algo que caracteriza a los Uzumaki, supongo, porque todos, hasta el Uzumaki mestizo, sufrió de este síndrome. Entra a la academia y le ocurre a lo que todo niño con problemas personales le pasa. Fue víctima del bullying. Los niños se burlaban de ella porque tenía la cara un poco redonda y el cabello rojo, así que la apodaron la cara de tomate. Eso sí, Kushina tenía algo a su favor y es que tenía una fuerte personalidad. Era de esas niñas que se la sudaba todo. Si eras más alto, mayor, un niño, no le importaba nada. Si te metías con ella, mínimo te llevabas una cachetada con lacito y una factura. Pero como los niños no dejan de ser niños, este comportamiento hizo que le dieran otro apodo. La llamaban la habanera sangrienta, que básicamente es una forma elegante de decir el tomate malvado. Sin embargo, había un niño en particular que siempre fue muy amable con ella. Era un niño rubio muy tranquilo y hasta tímido, llamado Minato. Curiosamente, ese niño decía que quería convertirse en Hokage, pero Kushina no lo veía muy claro. De hecho, ella pensaba que Minato era un flacucho afeminado, y como ella tenía una personalidad muy diferente a él, gritó a los cuatro vientos que ella sería la primera mujer Hokage, lo que obviamente causó la risa de los demás niños. Por cierto, ¿se han fijado que esos niños de Konoha son todos unos bullies? Locos, son muy pocos los que son tranquilos, no entiendo. Sí, sé que es una villa militar, pero eso no quiere decir que críen a sus hijos como Francis. La cosa se puso complicada para Kushina cuando unos ninjas de Kumogakure fueron a secuestrarla, ya que querían utilizar su chakra Uzumaki. A pesar de su fuerte personalidad, realmente no pudo hacer nada contra estos tipos, ya que después de todo solamente era una niña. Mientras se la llevaban, dejaba hilos de su cabello en el camino, con la esperanza de que alguien los viera y pudiese rescatarla.
que si me preguntan puede sonar bastante cursi, ya que es el viejo truco de las migajas de pan, ya saben, pero en esta situación fue algo muy inteligente de su parte, y de hecho su plan funciona, ya que alguien pudo ver los hilos y la rescató. Este alguien no era otro más que el flaco con maquillaje. Ella no podía creer que su héroe era ese flaquito tímido, que francamente, en esa situación en la que se encontró Minato, ya saben, siendo el héroe bajo la luz de la luna y todo eso, no importaba si eras un flacucho maquillado o un gordito con acné, daba igual, ante los ojos de ella ibas a ser el cuarto Hokage. Minato, como es un crack con su ropa de Adidas, termina de firmar el contrato diciéndole que pudo encontrarla gracias a su hermoso cabello y que no la ayudaba en sus otras peleas porque ella era fuerte, tanto en espíritu como en cuerpo, pero que en esta ocasión su pelea no tenía nada que ver con ella, ya que era un conflicto de las villas, así que intervino porque no quería perderla. Obviamente esto terminó de enamorar a Kushina, porque no solo sintió que este niño realmente la valoraba, sino que ella odiaba su cabello, ya que era el principal motivo de las burlas, pero que la persona que se haya fijado en lo bonito que era su cabello fuese también el que le salvó la vida, pues que esperaban matrimonio. En otras palabras, olvídense de las serenatas y esas tonterías, rescaten a su crush de un secuestro y bajo la luz de la luna díganle que su cabello es hermoso. Este es el método infalible firmado por el mismísimo John Daime. Pero bueno, en este punto no sabemos nada de Kushina hasta que se convierte en adulta. Resulta que terminó casándose con Minato. Wow, luego de ese espectáculo que hizo ese hombre, ¿quién se lo hubiese imaginado? Wow. Por lo que se muestra en el manga, ella, a pesar de ser Uzumaki y Jinchuriki, parece que solo era ama de casa. Me pregunto si sus cromosomas tendrán algo que ver en esto. Kishi. Pero antes de quedarse embarazada de Jesus, aquí ocurre algo interesante que, a pesar de no ser del manga, tenía que mencionarlo porque wow. Resulta que su marido era uno de los ninjas más talentosos de la historia, así que se le asignó la misión de acabar con la guerra en un sitio conocido como el Puente de Kanabi. Eso sí, no iba acompañado con otros ninjas de élite, por favor. Iba con unos niños los cuales él estaba a cargo. Tenía en sus filas al creído que iba a ser medio Uchiha, a la niña que te felicita hasta cuando le destruyes la vida a miles de personas y al... Qué equipazo, ¿no? Un día antes de la famosa misión, estos se encontraban entrenando y Kushina fue a llevarles el almuerzo. Se llevaba bien con Kakashi y con Rin, pero tenía una extraña relación con Obito. Usualmente discutían mucho, pero terminaban sonriendo y muy felices. En la noche, luego del entrenamiento, Minato hace que Kushina confiese que su favorito es Obito. Él dice que el motivo es que no importa las veces que fracase en algo, siempre se levanta y tiene una personalidad brillante y muy extrovertida. A la mañana siguiente, ella los va a despedir en la puerta de Konoha, ya que se dirigen al puente de Kanabi. Kushina le desea buena suerte, pero le dice a Obito que tenga mucho más cuidado, ya que él es el más menso. Obito le dice que quién cree ella que es él, y con una gran sonrisa le dice que no se preocupe, que él será Hokage, y le promete a ella que regresarán todos intactos en su misión. Mientras se alejan a la distancia, ella recuerda la conversación que tuvo con Minato, donde este le pregunta por qué exactamente lo quiere tanto. Ella le dice que Obito es su sueño, ya que si algún día tienen un hijo, ella quiere que sea justo como Obito. Diablos, man. Miren, yo usualmente me río con los Uchihas porque me parece divertido, y sobre todo con Obito, pero esta escena, a pesar de ser una ova, es para mí realmente catastrófica. No puedo imaginar lo devastada que quedó Kushina al enterarse de la muerte de Obito. Me alegro de que Kushina jamás se enterara de que la persona que estuvo a punto de asesinar a su hijo, que trajo las mayores desgracias al mundo ninja y que acabó con su vida y la de su esposo, era de hecho el niño que para ella era su sueño. Aquí hay un claro ejemplo del por qué algunos personajes no deben revivir por ningún motivo. De verdad me alegro de que Kishi respetara eso. Pero bueno, Kushina queda embarazada y decide ponerle Naruto, en honor al personaje de las novelas de su majestad Jiraiya. Pero no todo iba a ser tan fácil. Cuando una Jinchuriki da a luz, el sello que retiene el Biju se debilita, así que Kushina debía tener una estricta vigilancia en este proceso. En el día del parto, mientras iba caminando al sitio protegido por el Hokage, se encuentra con su amiga Mikoto Uchiha. Esta llevaba un bebé con ella. Kushina queda asombrada de lo kawaii que era este bebé y le pregunta si es una niña. Mikoto le dice que no, que es un niño. Bueno, no la culpen, miren esa carita. Seguro ustedes también dicen que es una niña. Mikoto le dice que se llama Sasuke y Kushina espera que él y Naruto puedan ser grandes amigos, cosa que claramente pasó y muy fácil, ¿verdad? Realmente no sé si es culpa de Kushina por tener peor suerte que Yujin o si fue culpa de que involucró a los Uchihas en sus deseos. Creo que las dos. Todo es culpa de los Uchihas. Llegan al sitio del parto, que se encuentra resguardado por unos ambos de élite seleccionados por el Hokage, unas barreras mágicas del destino, la esposa de Hiruzen y el mismísimo Minato. Dios, ¿quién lograría pasar
pasar todos estos obstáculos mágicos sin ser detectado. O más importante, ¿quién en su sano juicio vendría a un sitio con tanta seguridad a interrumpir el parto de la Jinchuriki del Kyuubi y en presencia de su esposo, el mismísimo Kiroi Senko? ¿Adivinaron? El misterioso hombre enmascarado. Porque ¿para qué necesitas lógica o tener miedo si cuando muestras tu documento de identidad tu apellido empieza con U y termina con Chiha? El tipo no solo consiguió toda esta información que era de alto grado, sino que logró entrar a la habitación del parto, asesinó a la esposa de Hiruzen, logró tomar a Jesus como rehén en presencia del tipo más temido internacionalmente y secuestró a Kushina y le sacó el Pokémon que tenía dentro. ¿De qué quieren que les diga? Es el misterioso hombre enmascarado y además es un Uchiha. Ese tipo hace lo que le da la gana. Hasta después de muerto, ya que la novia lo estaba esperando. ¡What! Uchihas. Kushina quedó viva gracias a que es una Uzumaki, así que Minato pudo rescatarla al final. Sin embargo, al rato es llevada con el Hiraishin a la zona donde está el Kyuubi. En sus últimos momentos, deciden que lo mejor es sellar al Kyuubi dentro de Naruto, principalmente porque el tipo de la máscara, que aunque fuese un adolescente tenía la voz de un locutor de radio de 40 años, iba a volver, y no había nada que lo detuviese, excepto alguien que dominara los poderes del Kyuubi. Así que Kushina con su esposo proceden a decirle al pequeño Naruto unas palabras llenas de amor maternal, y Minato con el Shiki Fujin sellan la mitad del Kyuubi y una parte de su chakra en Naruto, despidiéndose trágicamente de su hijo. Muchos me comentaron que por qué no incluye esta escena en mi video de momentos tristes de Naruto, y francamente ustedes tienen razón. En esencia es una de las escenas más emocionales del manga, pero es que conmigo, no sé, conmigo personalmente no hizo mucho clic. Es que son muchas cosas que pasaron. El enmascarado está abusando de la trama con su Kamui, Minato que decide no matarlo por algún motivo, es decir, ya estaba marcado, y prefirió dejarlo hablar en vez de al menos destruirle la máscara, y terminó asustado por las palabras de este mocoso. De paso, que era un Obito casi puberto, sin ninguna clase de experiencia en combate, solamente inyectado con las células de Hashirama y aún así casi lo derrota. No digo que esta batalla no haya tenido sentido, evidentemente sí, ya saben lo que pienso del Kamui y de las cuestionables células de Hashirama. El combate a nivel de poder sí tiene sentido, y a pesar de que la pelea fue espectacular, yo personalmente luego de saber que era Obito, siento que fue un poco forzada, y eso hace que el momento de su muerte para mí haya perdido muchísimo impacto. De hecho, la ova en donde Kushina dice que Obito es como su sueño, sí que me pareció bien triste, y de hecho casi lo incluyo en ese video, porque acá no hay nada extraño, es solo una madre que ve reflejados sus deseos en un niño, y que para su mala suerte, aunque yo siempre me meta con él porque me parece divertido, Obito realmente fue una víctima del mundo ninja y la forma en la que estaba estructurado. Hay muchos memes que dicen, oh, destruir al mundo porque mi novia me rechazó. Y bueno, tienen razón, pero ese cambio radical que tuvo Obito en personalidad no me parece descabellado. De hecho, hay cosas en su historia que me parecen mucho menos creíbles. Todo esto lo trataré de explicar mejor en otro video, pero quería que supiesen por qué no coloqué la muerte de Kushina en ese top. De todas formas, recuerden que todo esto es solo mi opinión. Pero bueno, Kushina no estaba exactamente muerta. Parte de su chakra residía en Naruto, a la espera de que este intentara controlar al Kyuubi, y justo ahí por fin lograr hablar con él. Tienen una conversación que trata de todo lo que dije en este video, de hecho, y tienen para mí, ahora sí, un momento realmente triste y conmovedor, el cual fue su despedida. Luego de ayudar a Naruto, este le dice que no se preocupe, que a pesar de todo lo que ha tenido que vivir, realmente está muy feliz de que ellos sean sus padres. Ella, llena de alegría, empieza a llorar, y mientras lo abraza, lentamente va desapareciendo, y le dice a su hijo que gracias por todo, que gracias por aceptarlos como sus padres, y que de verdad lo ama, haciendo llorar a su hijo de la felicidad y desapareciendo para siempre. Y esta, en esencia, es la historia de Kushina. Kushina tuvo muchísima fuerza de voluntad, pero esta era un poco diferente a la de su hijo. Era una niña extranjera que lo había perdido todo, la trataban muy mal y además fue tildada de monstruo por ser la Jinchuriki. Sin embargo, se sobrepuso a todo esto y su misión no era ser reconocida, simplemente quería ser feliz, y créanlo, esta es una de las cosas más difíciles de lograr para alguien con el trasfondo de Kushina. Además, no dudó en dar su vida por una causa más grande que ella. Admirable. Kushina era una mujer segura de sí misma. Realmente no se sentía bien acerca de su cabello por el bully, pero considero que todos tenemos algo que por tonterías nos hacen sentir incómodos. Ella sabía lo que quería y sabía que ella podía lograrlo, como lo demostró cuando ejecutó su plan para ayudar a Naruto. Ella nunca tuvo dudas y más bien le subió la moral a un Naruto que veía la batalla con Kurama muy complicada. Esa seguridad, que no deben confundirla con sobreestimación o egocentrismo, es muy escasa en este manga.
Sé que es parte de la personalidad de Kushina, pero ella era demasiado temperamental. Ella cumplía un rol importante para la villa, el cual era tener al Kyuubi. Sin embargo, se veía claramente que si se enojaba, nada le importaba. Y esto pudo haber puesto no solo la vida de sus seres queridos en peligro, sino la de toda la villa. Evidentemente no pasó, pero tal vez si hubiésemos tenido más trasfondo de ella, algo así encajaría perfecto en la trama de un personaje como Kushina. Y francamente no tengo otra debilidad porque solamente vimos un lado de este personaje. Evidentemente saber más de ella, creo que eso ocurre con casi todos los personajes de este manga, pero específicamente me hubiese gustado que su conversación con Naruto hubiese sido más larga. Sí, yo sé que fue corta porque no era tanto chakra que puso ella en Naruto y estaba muerta, yo entiendo. Pero ¿qué importa? Estoy seguro que a nadie le hubiese importado que la conversación durase mucho más. ¿Qué explicación daba Kishi para ello? Da igual, no sé, que diga que era Uzumaki o que tenía células de Hashirama, de verdad me da igual. Kushina solo apareció para contar un poquito de su relación con Minato y para contarle los sucesos del Kyuubi. Es decir, solo apareció para avanzar la trama, pero no para darse a sí misma más contenido. En ese momento podía contarle a Naruto más acerca de ella, de su familia, de los Uzumaki, de la abuela de Naruto, de sus misiones como ninja, de sus disputas con Minato, o incluso de los momentos en los que ella compartió con Jiraiya, que basándonos en el momento donde ella le dice que le pondrá a su hijo Naruto, es evidente que ya habían compartido mucho antes. Son detalles que creo yo nos hubiesen dado muchísimo más trasfondo de este personaje y de su relación con las demás personas o de su vida en general, lo que sea. Solamente sabemos de ella lo que hizo con Minato y realmente pudimos saber mucho más de ella de forma individual. Creo que hubiese ayudado muchísimo a la historia, en especial porque es la madre del protagonista. Ciertamente Kushina tiene gran relevancia porque es la madre de Naruto, pero como vieron en este video realmente sí tuvo participación. Lamentándolo mucho, no tiene una evolución como personaje, es decir, solo sabemos algunas características de su personalidad y ya está. En esencia es la misma de siempre, y ciertamente es posible que un personaje se mantenga igual desde sus inicios, pero alguien con todo lo que vivió Kushina es realmente muy improbable. Creo que su falta de evolución como personaje es simplemente porque Kishi no le dio la atención que merecía, cosa que siempre me sorprendió porque, insisto, era la madre del protagonista, la que le dio su famoso apellido Uzumaki. Pero bueno, a pesar de que obviamente creo que debe haber tenido muchísimo más trasfondo, de todas formas considero que Kushina es un personaje muy carismático, con buenas cualidades que fueron heredadas por su hijo. Y aunque a simple vista haya tenido un final trágico, realmente creo que es lo mejor que le pudo haber pasado, ya que alguien que vivió todo lo que ella no merecía ver algo tan trágico y destructivo como la transformación de ese niño que tanto ella quería y en donde veía sus sueños reflejados. Muchos solo la conocen como la madre de Naruto, pero personalmente creo que Kushina era un personaje muy interesante y sin dudas uno que merecía muchísima más atención. No te vayas todavía. Mi Facebook revivió y basándome en sus comentarios de YouTube, a partir de ahora lo utilizaré para decidir cuál personaje será el siguiente en recibir su historia y evolución. Si quieres participar, sígueme en diagonal me dicen Dai o simplemente búscame en la barra.Igual el link siempre lo pongo al final de la descripción. Ahora sí, de vuelta a mi discurso final. Hey chicos, soy Dai. Si les gustó este video, porfa suscríbanse. Y si quieren, regálame un like. Eso me ayuda, muchísimo. Y ahora tengo un Twitter. Si quieren, síganme en @DaiTeDice o en Facebook diagonal me dicen Dai. Los links siempre los dejo al final de la descripción. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima.